Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a un tutorial más con Pandas. En este tutorial comenzaremos a realizar operaciones y transformaciones de datos, ¿cierto? En este caso comencemos llamando entonces la librería. Para ello comenzamos con esto, import pandas as pd, ¿cierto? Tal como vimos en tutoriales anteriores. Escribimos entonces datos pd. En este caso data frame, que vamos a crear un data frame. Y comenzaremos entonces a calcular nuestros datos. Aquí vamos escribiendo, por ejemplo, temperatura, que será nuestra columna, y va a contener los siguientes datos. Va a contener en este caso 25, 35, 47, 75 y 110. Bueno, esto está aquí. Realmente ya lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, si queremos llamar esto, hacemos print datos y automáticamente nos muestra aquí el nombre de la columna y los datos correspondientes. Sin embargo, aquí podemos llamar rápidamente el data frame. En este caso, escribimos el nombre del data frame, que es temperatura, aquí al lado, y pues se nos mostrarán todos los datos solamente, ya, porque estamos llamando a este nombre, por así decirlo, de columna. Bien, ¿qué pasa? Que en este caso supongamos que la temperatura la tenemos en grados Fahrenheit y queremos transformar estos datos a grados centígrados. ¿Cómo haríamos? Bueno, lo primero, especifiquemos en este caso la ecuación. Para esto vámonos aquí, entre los dos colocamos texto, ¿cierto? Yo por acá tengo la ecuación escrita. En este caso, grados centígrados es igual a 5/9 de grados Fahrenheit menos 32. Bien, ya tenemos la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva columna que sea el cálculo de los grados centígrados a partir de los grados Fahrenheit que ya conocemos, ¿cierto? Que ya están expresados en nuestro primer data frame. Entonces sería datos es igual a temperatura en grados centígrados es igual a datos temperatura en grados Fahrenheit, y en este caso vamos a utilizar una transformación que será una transformación tipo map, que lo que va a hacer es lo siguiente: vamos a crear una función lambda de x. En este caso es una función que nos va a permitir realizar el cálculo, y lo que vamos ahora es expresar nuestro cálculo acá. Sería entonces 5/9 por x menos 32. Para que quede más claro lo voy a expresar así, y al final vamos a hacer que nos muestre el cálculo que realice. En este caso nos muestra lo siguiente. Repasemos entonces qué se hizo. A partir de la columna, ¿cierto?, que se llamaba temperatura en grados Fahrenheit, que tenía estos datos, a partir de esta creamos una nueva columna, ¿cierto? Y producto de esta columna que conocíamos, con una operación, obtuvimos que esta nueva columna. Por tanto, la función map nos permite realizar transformaciones, ¿cierto? Nos permite generar transformaciones a estos datos. Esta función se hace elemento por elemento y es principalmente útil en series. En el primer tutorial hablamos de las series y luego de los data frames, ¿cierto? De igual manera, la función apply hace prácticamente lo mismo y está devolviéndonos pues el mismo dato. Bien, aquí hay un pequeño error. Aquí en la ecuación es 5/9 que multiplica a x menos 32. Esta sería la fórmula correcta. Ahora sí, mucho mejor. Uno de los aspectos importantes dentro de esta operación consiste en esta función lambda, que consiste o que no es más que una función anónima. Si nos vamos a las bases de Python, por ejemplo, definimos una función de la siguiente manera: def, por ejemplo, f es igual a f de x
x, no sé, más 2. Bien, aquí llamamos esta función, por ejemplo f2, ejecutamos y bueno, no nos resulta nada. Damos print, ejecutamos, tampoco resulta nada, y aquí es porque falta retornar este dato. Bien, en esta parte pues estamos utilizando esta función. La función anónima lo que está haciendo, por ejemplo, acá es lo siguiente. Yo podría expresar todo esto que acabo de hacer aquí como una función anónima, y sería de la siguiente manera. Por ejemplo, especifico p, que es una función lambda de x, que será x más 2. Puedo colocar print p de 2 y tendría lo mismo. Esta es la función con la que se está trabajando. Bien, bueno, borremos esto y continuamos acá. Bueno, supongamos ahora que tenemos el siguiente data frame. Para fines prácticos lo voy a copiar y pegar acá. Bien, aún no me retorna nada, pues no he llamado nada. Por tanto, vamos a darle print datos y mostrémoslo entonces. Aquí tengo un data frame que estaba trabajando en el tutorial anterior, en el cual tengo salarios de personas de diferentes ciudades, ¿cierto? En este caso, este salario pongamos que es un salario mensual. Y supongamos ahora que queremos calcular un salario, cuánto se estaría ganando diariamente esta persona en el evento de que trabaje, bueno, 30 días, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bien, para ello lo que haríamos sería lo siguiente. Coloco, por ejemplo, en este caso datos y la columna salario. Entonces colocamos, este sería salario diario y partiríamos de los datos que conocemos del salario. En este caso llamamos una función apply y colocamos entonces la función anónima, que lo que nos va a hacer es tomar el valor que nos da salario diario y dividirlo entre 30. Al final mostraríamos entonces ese cálculo. Se crearía una columna nueva y se mostraría en este caso en la parte final. Y lo hacemos y listo. Y listo. De esta manera tenemos entonces el cálculo del salario diario de estas personas. Aquí sencillito y rápidamente. Bien, sigamos entonces con las transformaciones con pandas. En este caso le toca a la función replace, que lo que hace es que reemplaza datos de nuestro conjunto de datos. En este caso tenemos la columna género y lo que vamos a hacer es a reemplazar M y F por los nombres completos. En este caso sería para M masculino y para F femenino. Y bueno, en caso de que no se especifique ni femenino ni masculino. Por tanto, comenzaremos entonces usando la función replace. Para ello, lo que hacemos es df, en este caso, género, y vamos a crear vamos a hacer un cambio en este data frame. Lo que será entonces escribirlo de nuevo. Aquí, género, esto va entre comillas, punto replace. Bien, aquí especificamos, en este caso, cuando se encuentre masculino, perdón, cuando se encuentre M, que sea sustituido por masculino. Entonces aquí haremos dos puntos, masculino, F para dos puntos también, para femenino, y en este caso O, dos puntos para otro, y ejecutamos de nuevo nuestro data frame, print df, y listo, ya hemos generado nuestro cambio aquí. Bien, ahora realicemos
otra función, en este caso la función asType, que lo que nos hace es que nos cambia el tipo de dato que tenemos en un conjunto de datos. Por ejemplo, en esta columna edad tenemos unos datos de tipo ¿qué? De tipo numérico, como son 25, 30 y 45. Entonces nosotros podemos cambiar esto a otro tipo de datos. En ese caso sería resetear esa variable o ese tipo de datos, cambiarlo. Esto es muy útil cuando manejamos set de datos bastante grandes y necesitamos hacer operaciones con ellos. Hacemos lo siguiente. En este caso llamaríamos la columna edad, ¿cierto? Y la volvemos a llamar edad.asType. En este caso especificamos aquí el tipo de datos que queremos que se transforme. Queremos que edad se transforme en edad. Entonces vamos a ejecutarlo, ¿cierto?, con la función printf. Y bueno, al parecer nada está ocurriendo, ¿cierto? Pero si nosotros ahora mismo, aprovechando lo que ya aprendimos de transformar datos, en este caso especificamos edad, especificamos df, edad de nuevo, y lo llevamos por ejemplo con una función apply y aplicamos un lambda x, y en este caso digamos que quiero esta edad dividirla entre 2, automáticamente me va a marcar un error, y esto es porque ya el tipo de datos que se está manejando es string, no es entero. Si queremos, pues obviamente ya como sabemos que hicimos este cambio, comentemos acá y automáticamente se va a ejecutar. Así que con asType cambiamos el tipo de datos al que estamos, que tenemos en una columna como tal. Bien, entonces vayamos al conjunto de datos que teníamos ahorita, que era datos, un momentico, bien, era datos, y vamos a ejecutarlos, ¿cierto? Print datos, y llenamos todos nuestros datos, los tenemos aquí. Ahora vamos a comenzar entonces a practicar aquí unas funciones que también son muy útiles aquí cuando tenemos un conjunto de datos bastante grande. Por ejemplo, tenemos en datos salario.min, y lo que nos va a hacer aquí esta función, esta pequeña función que está aquí, es que nos va a mostrar el salario más bajo, ¿cierto? En este caso es el salario de 3000, es el número menor. Lo mismo si queremos obtener el número mayor, es decir, la persona que más gana, en este caso se gana 8000. Ahora, haciendo un recorderis de lo anterior, si nos vamos por ejemplo usando query, vamos aquí a salario mayor a 8000, automáticamente pues se nos debería estar mostrando la persona que se gana más de 8000, en este caso esta persona. Sin embargo, aquí también podemos hacer esto, podemos colocar en salario, esto es entre comillas, y hacer que nos sume todo esto que está aquí. Entonces vamos en primera instancia a comentar esto para que no se ejecute. Tomaremos salario y lo ejecutaremos aquí. Aquí no hace falta colocar la función print porque automáticamente lo está haciendo, pero esto es lo que tendríamos aquí como salario. Entonces expresémoslo con print para que se nos muestre un poco mejor. Bien, aquí tengo toda esta columna. Si yo quiero sumar todo esto, lo único que tendría que hacer sería, tal como especifique aquí, utilizar la función sum, que lo que haría sería una suma de todos esos valores. Esto es muy útil cuando queremos hacer operaciones con estos valores. En este caso, una fórmula muy útil cuando se está trabajando con set de datos bastante grandes es la normalización de esos datos. La normalización pues es uno de los procesos idóneos o ideales cuando se está haciendo, en este caso Machine Learning. Se necesita siempre normalizar los datos. Ya muchos paquetes traen este cálculo, pero con fines prácticos vamos a nosotros manualmente a crear esta operación, y en este caso vamos a normalizar salario. Vale, para ello busquemos la ecuación. Bien, esta ecuación es la siguiente. En este caso tenemos acá, vámonos al texto y vamos aquí a escribir la ecuación. La ecuación es esta: x menos x mínimo sobre x máximo menos x mínimo. Entonces intentemos replicar esto ya con lo que estamos con lo que hemos estado practicando.
Para eso nos vamos a la parte inferior y comenzamos entonces a realizar este cálculo. De hecho, para que nuestro espacio de trabajo sea más cómodo, bueno, voy a borrar esto acá, voy a quitar esto, este cargue de información pues nos quedaría aquí. Y con fines prácticos vamos entonces nosotros a bajar esto para que quede justo aquí abajo y después comenzaremos a escribir nuestra fórmula. Para eso escribimos acá el código y comenzamos a programar. Bueno, aquí voy a traerme entonces la columna datos, ¿cierto? Perdón, la columna salario de datos. Y vamos a crear entonces aquí una columna que se llama el salario normalizado. Bueno, es al revés, vamos a crear salario normalizado a partir de qué, del dato que conocemos que es el salario. Bien, esto llevaría aquí datos punto apply, ¿sí? Y aquí llevamos entonces la función lambda x es igual, en este caso sería x es igual a o x menos, en este caso nuestro x mínimo sería ¿cuál? Sería datos salario punto min punto min, ¿cierto? Y todo esto encima de el salario max menos salario min. Y con esto deberíamos tener el cálculo realizado. Vamos a probarlo y bueno, aquí tendríamos el salario normalizado que nos da algo bastante extraño. Vamos a revisar bien. En este caso sería el salario. Y aquí cerramos, aquí vamos a probar de nuevo y ahora sí, con esto obtenemos valores entre 0 y 1. Entonces más o menos esta sería la ecuación. Déjenme, le doy un espacio para que se visualice un poco mejor y vamos, listo. Esta es la operación. Tomamos x, que es cada uno de los valores que están aquí, ¿cierto? Se van yendo tomando uno a uno con esta función, ¿cierto? Se van tomando uno a uno. Y entonces le restamos el valor mínimo y obtenemos la parte de arriba. Y aquí abajo en datos salario, el valor máximo menos el valor mínimo. Y con esto normalizamos nuestros datos. Y bien, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si te está gustando el contenido, pues coméntame abajo y me haces saber de paso si de pronto tuvo algún problema o te estás interesado en algo más. Estaré subiendo tutoriales sobre el uso de pandas y posteriormente comenzaremos con NumPy. Un saludo y que pases un excelente día. Si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte más contenido.